Este tutorial vamos a dedicarlo a aprender a manejar, a editar de una forma simple el modelo y cerrar pues pequeños huecos, como por ejemplo veis aquí este hueco que nos ha quedado en la parte inferior digamos en el interior de la vasija en nuestros modelos fotogramétricos. Bien, hay que decir que estas herramientas pues bueno, pues vienen muy bien para cerrar pequeños huecos como este. Si los huecos son muy grandes o los modelos son de mucha resolución, resultan extremadamente trabajosos, y para eso vemos pues que tenéis más adelante los procesos masivos, ¿no? Con herramientas como Boolean, creando pues parches, etcétera, ¿no? Bien, vamos a verlo en modo edición y vemos aquí que tenemos este hueco. Y lo primero que tenemos que decir que en general los programas fotogramétricos, cuando dejan un hueco de estas características, suelen tender a dejar además imperfecciones en la geometría, es decir, vértices que bueno, pues pueden crear después distorsiones, digamos, con lo cual nos interesa sencillamente seleccionarlos con un clic, pulsar Shift y eliminar los vértices, y seguir haciendo esto, bueno, pues en todo el recorrido. Como veis, si esto es un modelo de muy alta resolución o el agujero es muy grande, pues este trabajo va a resultar muy laborioso, pero con huecos pequeños y modelos de una resolución media como este, pues se puede hacer con facilidad, y como veréis después, pues tiene varias utilidades y sobre todo nos va a generar una geometría pues mucho más coherente, ¿no? Veis aquí todos estos vértices que nos han quedado, incluso en algún caso pues podemos decidir si están muy juntos con Alt M, por ejemplo, unirlos y crear un solo vértice a partir de dos, ¿no? Lo mismo, tenemos aquí un vértice medio oculto, o este otro. Bien, iríamos limpiando todo el contorno del hueco, digamos, de este agujero. Vemos aquí que tenemos una cosa rara y que nos va a interesar eliminarla. Lo veis aquí, es un vértice que ha quedado como incrustado, digamos, en la otra cara, ¿no? Todas estas cosas pueden generar después geometrías que nos estorbarán a distintas operaciones, ¿no? Lo mismo, pues este que está aquí metido, pues lo podemos sin más, por ejemplo, unirlo a este. Alt M, at last, y veis que nos va a quedando ese contorno mucho más coherente y de forma que nos va a formar un loop. ¿Qué es un loop? Ahora lo vais a ver. Es una sucesión de vértices unidos por sus aristas y que es totalmente continuo, de tal forma que con Alt clic en cualquiera de las aristas veis que hemos seleccionado al mismo tiempo todo el contorno. Bien, esto nos da ciertas utilidades. La primera la vamos a configurar ya de la misma, porque vamos a crear un vertex group que después nos sirva para seleccionar toda la parte reconstruida fácilmente. Venimos aquí a esta pestaña de propiedades del objeto y añadimos un nuevo vertex group al cual le vamos a llamar, por ejemplo, reconstruido. Bien, y asignamos estos vértices. Esto que supone que cada vez que cambiemos la selección, si venimos aquí, seleccionamos el reconstruido y damos a Select, nos lo vuelve a seleccionar. Pero es que además también todo lo que reconstruyamos por extrusión a partir de este loop va a entrar a formar parte del grupo de vértices. Luego veréis qué utilidades tiene esto, ¿verdad? Bien, para crear la geometría con edición simple, bueno, pues podríamos utilizar directamente las herramientas de edición que conocemos. Por ejemplo, seleccionamos un vértice, lo extruimos, ya estamos creando otro vértice y otra arista, y seleccionando aquí podríamos ir creando con F pues esta malla triangular, digamos, lo mismo así, F, volveríamos a extruir, etcétera. Bien, lógicamente pues esto puede ser muy trabajoso, puede servir para huecos muy pequeñitos y al final, bueno, pues conseguiríamos pues ir cerrando la malla. Pero como decimos, bueno, al ser tan trabajoso vamos a ver otras opciones. Vamos a deshacer lo que hemos creado, así, y vamos a ver otras opciones. Bien, vamos allá, así.
Hay una herramienta que incluye Blender, que es el Polybuild. Vamos a verlo. Está aquí. Tenemos aquí el icono Polybuild, que nos hace la siguiente operación. Bien, nos permite, veis que cuando acerco mi cursor a un vértice, este se colorea de color azul. Bien, si yo hago control, en ese momento veis que me aparece una especie de triángulo. Hago clic y muevo el extremo hacia donde quiera. Bien, lo que podemos es ir reconstruyendo de esta manera, con cierta facilidad, la malla. Bien, veis que me va apareciendo las caras que he creado son quads, pero bueno, pues no hay ningún problema, porque podría, vamos a ver el uso de esto, del Vertex Group, seleccionar lo creado. Bien, en este caso veis que no me selecciona lo nuevo. ¿Por qué? Porque así, de esta manera, tenemos que seleccionarlo manualmente y podríamos hacer face, triangulate faces. Bien, esta es una herramienta que no me gusta demasiado. ¿Por qué? Porque nuestros modelos siempre son bastante complejos y casi siempre tenemos algo detrás, con lo cual cuesta un poquito que ese punto azul que vemos que se activa cuando lo acercamos a un vértice se active. También podemos hacerlo con las aristas, pero bueno, pues de la misma manera, pues al tener siempre algo detrás es muy difícil que coja exactamente la que queremos, ¿no? Por lo tanto, pues no me interesa demasiado esta herramienta, ¿no? Vamos a volver a tirar para atrás. Vamos a ver otras herramientas, digamos, de tratamiento masivo que nos ofrece Blender. Volvemos a seleccionar otra vez con Alt clic todo el loop, o también podríamos seleccionarlo de esta manera, desde aquí, veis que selecciono todo el loop. Bien, porque Blender permite cerrar toda esta área de una sola vez mediante una herramienta que es Face Fill. ¿De acuerdo? Hacemos Fill y veis que nos crea un cierre, digamos, a base de triángulos, pero bueno, pues veis que esto nos puede servir para huecos que sean un poquito alargados y estrechos, pero aquí nos deja pues unas caras muy grandes y otras muy pequeñas que después, bueno, pues si lo vemos, pues nos creará un aspecto ciertamente pues algo facetado, ¿no? Por lo tanto, pues no es la opción más adecuada, ¿no? Otra opción que nos ofrecería sería Face Grid Fill, ¿vale? Que lo que nos crea son quads. Bien, en este caso, bueno, pues puede servirnos mejor porque además después podemos hacer Face Triangulate Faces, ¿vale? Y nos crea, digamos, un cierre bastante adecuado también. Bueno, este sería pues bastante más interesante, ¿no? Incluso podemos probar la herramienta Face Beauty Faces. Veis que nos ha hecho unos pequeños cambios porque lo que nos ajusta un poquito es mejor es los tamaños de los triángulos en base a unos ángulos máximos que podemos pues definir aquí como queramos, ¿no? Para evitar, bueno, pues vamos a ponerle por ejemplo 10 grados. Veis que nos hace pequeños cambios y hace que los grados de los triángulos no sean tan pronunciados, que no nos queden caras tan pequeñas. Bien, vamos a deshacer porque hay otra herramienta que podemos hacer, que es que teniendo un hueco de una forma aproximadamente circular como este, una tendencia circular, podemos también extruir reduciendo. Veis que hacemos E, S y reducimos. Y vamos creando de esta manera, pues por ejemplo así, para hacer que sean caras de un tamaño similar, podemos ir creando, ir cerrando poco a poco, otra vez E, S, y podríamos ir cerrando la malla. ¿Qué es lo que nos sucede con esto? Vamos a dar un paso atrás. Que veis que cada vez se van cerrando las caras y haciéndose más pequeños y juntándose más los vértices. Bien, esto que en principio es un pequeño problema, pues lo podemos resolver de la siguiente. Bien, decíamos de la siguiente manera. Vamos a ir extruyendo, como decíamos, con ES. Vemos que se nos va cerrando ahí y podemos ahora utilizar una herramienta muy interesante que es Vertex Merge Vértices by Distance.
Bien, de esta manera podemos hacer que nos una los vértices de los que tenemos seleccionados que no cumplan una determinada distancia. Bien, podemos ir aumentando y veis cómo ahí nos va juntando los vértices y nos va haciendo que los triángulos pues sean posiblemente pues mucho más adecuados a lo que pretendemos, ¿no? Por ejemplo, a una distancia así, podemos tenerlo perfectamente, ¿no? Volvemos a hacer otra vez ES, vemos que volvemos a juntar y de nuevo podemos hacer vertex merge vertices by distance y bueno, pues de nuevo nos va haciendo otra vez esa operación, ¿no? Y podemos hacerlo una última vez, S, cerramos así y volvemos a hacerlo de nuevo, vertex merge by distance, ¿vale? Y ya solo nos queda pues este pequeño triángulo que lo podemos cerrar, pues este sí manualmente, bien, e incluso, bueno, pues ahora podemos seleccionar utilizando este vertex group todo lo que hemos extruido y para que nos quede todo con la malla triangular propia del modelo fotogramétrico, sencillamente con face, triangulate faces, y veis que nos ha creado pues una malla bastante más interesante, digamos, y adecuada. De hecho, bueno, pues prácticamente no tendríamos ni que suavizarla, o si quisiéramos, bueno, pues podemos venir aquí al sculpting y, por ejemplo, pues hacer un poquito de smooth para que quede esta parte nueva pues un poquito más suavizada, ¿no? Bueno, voy a deshacer porque recordar que hay que comprobar siempre que no tengamos activado la simetría para que no nos haga cosas raras. Bien, suavizamos un poquito y ya tenemos la cara perfectamente cerrada, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nos quedaría ahora? Pues bueno, lo tenemos en otro capítulo, pero nos faltaría hacer el Texture Paint y para ello lo primero que tenemos que hacer es remapear. Es decir, vemos aquí el material y vemos que al crear estas caras por extrusión nos ha creado una cosa rara. Bien, si ahora entramos en el modo edición y seleccionamos todo lo reconstruido, select, ¿vale? Esto es lo reconstruido, incluso podemos ampliarlo un poquito porque vemos que nos habían quedado algunas imperfecciones, por ejemplo hasta aquí, ¿vale? Si ahora venimos aquí a el VD Editing, pues podemos ver que tenemos aquí esto mapeado de una forma muy extraña. Bien, pues no pasa nada, podemos venirnos aquí directamente, vamos a colocar esto en modo de material, así, y lo podemos ponernos en una vista más o menos frontal y decir U Project from View. Bien, y ya tenemos toda esta cara reconstruida, proyectada de una forma más razonable, pero claro, se nos va a montar con algunas otras partes. Lo vemos, vamos a seleccionar aquí toda la geometría con A y vemos aquí que las caras de lo reconstruido se nos montan con esta parte de la geometría, con lo cual aquí no podríamos pintar. Bien, no pasa nada porque tenemos seleccionadas las caras reconstruidas, podemos pues reducirlas y buscar pues un lugar, por ejemplo aquí, en el que no se monte con nada. Ya sabéis, esto funciona exactamente igual que la edición de objetos, con S para escalar, G para mover y R para rotar. Bien, y le hemos encontrado pues un hueco en la textura, que siempre las aplicaciones fotogramétricas nos suelen dejar este tipo de huecos, bien, en el que, bueno, pues ahora mismo tendríamos mapeada esta zona. Ya solo nos faltaría pasar a Texture Paint, bien, y vamos a pintar esta zona reconstruida con copia, digamos, clonando la textura un poco del entorno, para lo cual seleccionamos el tampón de clonar, hacemos control clic en la zona de origen y en la zona de destino pues ya pintamos del color que hemos seleccionado, y veis como aquí se nos va digamos oscureciendo la zona seleccionada, pues hasta que esté, que no se note mucho la diferencia, ¿no? Con lo cual ya tendríamos el objeto perfectamente cerrado. Recordar que tendríamos que hacer image, save as o save copy mejor, de tal manera, save mejor, vamos, con save as también sirve, podemos guardarlo con otro nombre, por ejemplo vasito reconstruido, por ejemplo, y de esa manera, algo me está fallando, vamos a cerrar.
Bien, veis que he tenido el típico crash blenderiano, pero bueno, ya he recuperado el trabajo bueno, pues aquí podéis ver el resultado final, en el que, bueno, pues todo el centro de la de la vasija está perfectamente reconstruido y bueno, pues con un aspecto similar al del resto del fondo de la vasija, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son unas técnicas que en todo caso siempre las utilizaremos quizás en conjunción con esas técnicas masivas que decimos y que nos pueden servir para, bueno, pues simplemente resolver pequeños problemas y pequeños huecos en nuestras geometrías, en nuestros modelos fotográficos.